entonces queremos pasar una semana. Una costumbre que tenemos en fisiología de hace muchísimos años es empezar las clases teóricas en la semana anterior a que empiecen las clases, y eso porque también siempre van a ver durante toda la cursada que tienen adelantados los temas, en el teórico tienen adelantados los temas que les van a servir para lo que tengan que ver la semana siguiente en seminarios y trabajos prácticos. Entonces es por eso que estamos adelantando la clase de hoy. Este año vamos a... nosotros repetíamos las clases teóricas el año pasado, pero este año como les vamos a filmar y las van a tener subidas a la web, de la misma manera que estuvo pasando las materias del año pasado, van a tener acceso permanente y por supuesto que siempre los profesores van a estar a disposición de ustedes, los que hayan visto la clase, hayan escuchado la clase y quieran hacer preguntas, pues pueden hacer por la cátedra y de repente se les van a solucionar todas las dudas que tengan. Bueno, yo soy Cristina Ranz, soy la profesora titular de la cátedra. Este año va a estar a cargo del curso de toda la cursada de ustedes, la doctora Ana María Balazú, que es la profesora asociada, que va a ser la responsable, digamos, de que ustedes empiecen bien y terminen mejor este cuatrimestre. Esta es un poco la clase inaugural, donde les damos la bienvenida a todos. Ustedes saben que van a venir todas las semanas a la cátedra de fisiología, que es en el 7º piso, donde van a tener sus seminarios y sus trabajos prácticos en 2 días diferentes, en los cuales están anotados. Los seminarios a veces los damos, algunos los damos en aulas fuera de la cátedra, pero los trabajos prácticos siempre lo van a hacer en la cátedra de fisiología, que está en el 7º piso. Hoy empieza una materia un poco distinta a lo que están habituados el primer año. O sea, ustedes están viendo hasta ahora materias más descriptivas, o sea que en realidad estudiaron temas en anatomía, histología y en biología que les van a ser absolutamente útiles para lo que van a ver en fisiología. Pero ahora empiezan a ver una materia en la cual van a tener que pensar mucho, además de estudiar mucho, pensar mucho, porque van a aprender cómo funcionan todos los sistemas. O sea, todo lo que vieron de alguna manera en anatomía, cómo es la anatomía, en histología, cómo son los tejidos, cómo están organizados, en biología, la biología celular, o sea, cómo funcionan las células. Eso todo lo vamos a juntar todo y nosotros vamos a tratar de explicarles a ustedes durante este cuatrimestre cómo funcionan todos los sistemas. La peculiaridad que tiene fisiología es que la fisiología de todos ustedes, o sea, los sistemas de todos ustedes no funcionan siempre igual, porque no siempre están en las mismas condiciones, en el mismo estado. O sea, no va a funcionar igual los sistemas de ustedes cuando estén acá sentados escuchando una clase, o cuando estén haciendo gimnasia en el gimnasio, o estén caminando muy ligero por la calle, o estén durmiendo, o estén ingiriendo alimentos, o estén en un proceso de digestión de sus alimentos. O sea, nada funciona igual. O sea que van a tener que aprender cómo funcionan los sistemas en cada una de las situaciones. Y eso van a meterse en el concepto que lo vamos a ir repitiendo y que es lo que de alguna manera les va a costar un poco más incorporar a ustedes o poder interpretar, que es la regulación. O sea, cómo se regulan los sistemas para adaptarse a determinadas condiciones. El cuerpo humano es capaz de adaptarse a cualquier situación que se le presente y mantener su equilibrio. O sea, cuando hablamos de mantener su equilibrio, significa mantener su homeostasis. O sea, que todo siga funcionando bien en distintas situaciones. Bueno, esa es un poco la introducción de la materia. Sé que ustedes empiezan con una carga emocional con fisiología, porque ya saben lo que va a pasar con fisiología, van a tener que dar sus exámenes orales, etc. Entonces eso ya les complica un poco, ya de entrada empezamos mal. Y porque yo siempre les digo, no hablen en los pasillos con los que les fueron mal en el examen, hablen con los que les fue bien, y van a ver que no es tan complicado, todos finalmente atraviesan fisiología, la mayoría rinde sus exámenes bien y son una pequeña minoría la que tiene dificultades, pero nosotros hace unos años empezamos a creer
que si nosotros les exigíamos a ustedes dar un examen oral, y en un examen oral pretendíamos darles situaciones que ustedes tenían que ir planteándose y resolviendo en función de lo que habían estudiado, teníamos que darles las clases de la misma manera. Es así como cambiamos la forma que se daba normalmente en fisiología y empezamos a hacerlo tanto en seminarios como en trabajos prácticos, situaciones que ustedes tienen que resolver. Para poder resolver cualquier situación en seminario o trabajo práctico hay que estudiar. Ustedes tienen 3 instancias de clase: la clase teórica, que no es obligatoria de asistencia, pero sí es obligatoria de conocimiento. Ustedes la van a tener cargada, van a poder verla, escucharla y verla en la web, pero eso lo tienen que saber. No se repiten esos temas en el seminario y en el trabajo práctico. La psicología es muy larga, o sea, no podemos repetir muchas veces los temas. Entonces, ustedes van a tener que saber eso. Interpreten que la clase teórica es un conocimiento que nosotros le damos y que ustedes tienen la obligación de saberlo. Si no pudieron venir a la clase teórica o no pudieron verla en la web, no importa, tienen que, desde un libro, estudiar el tema. Ese tema lo tienen que estudiar, porque es lo que se va a aplicar en los seminarios de trabajo práctico. Con respecto a la forma, eso es lo que quería destacar, o sea que se trabaja en los seminarios y los trabajos prácticos. Ustedes resuelven situaciones y pasan al frente y ustedes tratan de explicarlas, porque esa es la manera de aprender. Ahí nadie les está poniendo una nota, pero en el examen oral sí después les van a poner una nota. Entonces aprendan a hacerlo, estudien y aprendan a trabajar. Trabajen en los grupos, tanto de seminarios como trabajos prácticos, y eso es lo que les recomiendo. Es una materia muy larga, y cuando uno la quiere estudiar toda junta, se le presentan las dificultades, o sea que les aconsejo lo mismo que les aconsejan en todas, las que van usando. Esto no es una novedad lo que yo hago, pero que la traten de mantener al día. Es el mejor consejo que yo les puedo dar. Y insisto, lo que se da en las clases teóricas se considera tema dado. Tema dado, y ustedes si no fueron a la clase teórica la tienen que venir estudiando. En cuanto a regulatorios, igual nosotros cumplimos con la reglamentación que tiene la facultad con respecto a la regularización de las materias, o sea, de las materias los exámenes regulatorios son escritos, esa es la única instancia que no tenemos exámenes orales, y después tienen los parciales optativos, porque ustedes ya saben que tienen que sacarse más de 7 para aprobarlo y tener aprobada la materia, y los finales. Tanto los exámenes promocionales como los finales son orales, siempre. No importa la cantidad de gente que tengamos esperándonos, nosotros tomamos examen oral. De hecho, hoy si sube acá el séptimo, tenemos unos cuantos, tanto de la fisiología. Debe ser bueno dar fisiología, porque siempre tenemos mucha gente esperando ahí para, así que debe ser. ¿Para qué les sirve la fisiología? Aprender bien fisiología les va a facilitar las cosas posteriores. Les va a facilitar fisiopatología, les va a facilitar para farmacología, bioquímica clínica, o sea, todo lo que van a ver les va a ir solucionando el camino tener unos conocimientos bien avanzados de fisiología. Tampoco consideren que se puede olvidar lo que vieron el año pasado, porque también necesitamos que ustedes tengan muy buenos conocimientos de anatomía y histología, que de hecho todos ustedes para empezar a cursar fisiología tienen que tener el final dado de anatomía y histología, con lo cual pasaron mucho. Y la cursada de biología, y nosotros muchos conceptos que ustedes tienen en biología no los repetimos, los tomamos y los consideramos sabidos, o sea que si hay algún tema que requiere que vayan a repasarlo. Van a tener un jefe de trabajo práctico que va a ser el jefe de seminario y trabajo práctico, que va a estar todo el cuatrimestre con ustedes, algo va a tener una excepción, pero va a estar siempre con ustedes. Van a estar divididos en grupos más chicos a la hora de los trabajos prácticos, y también van a tener un ayudante o dos, en algunos casos que nos va a acompañar también durante todo el cuatrimestre. En fisiología no hay un libro único, o sea, nosotros ni tenemos un libro único, ni las clases están basadas solamente en un libro. La biblioteca tiene el libro de Guyton y el libro de Treguer. Yo se los digo así los nombres y después la semana que viene sus jefes les van a dar con detalle. Hay suficiente cantidad de libros en la biblioteca para que no quiera comprar libros.
por supuesto que tampoco tenemos apuntes ni nada, tienen una guía de trabajos prácticos que la tienen subida al campo, o sea, con respecto al campo, donde va a ser el lugar donde ustedes van a tener toda la información. La semana que viene, cuando estén en sus comisiones, en las comisiones que le corresponde el jefe, les va a dar la forma cómo ingresar al campo y obtener la información. Nos vamos a manejar mucho, incluso van a tener en la segunda parte del cuatrimestre actividades que se van a resolver en el campo y que son obligatorias de alguna manera, porque todo lo que aprendan ahí se lo van a tomar en el examen, pero bueno, no obligatorias como nota, ¿no? Pero se sugiere que realicen esas actividades. Entonces, toda la información con respecto a cómo entrar al campo se les van a dar la semana que viene cuando empiecen sus comisiones. Ya eso, por eso no se me voy a dar las claves ahora. La información va a estar ahí, ahí es como se van a comunicar ustedes con sus estudiantes, con sus estudiantes. Bueno, creo que nada más. Ustedes tienen preguntas y muchas cosas para contarles. Tenemos una hora exacta porque después nos vamos a echar de acá del aula, pero vamos a empezar con el tema de hoy. Yo siempre digo que a veces uno le pasa que cuando empieza fisiología viene con muchas expectativas de todas las cosas que va a aprender, de cómo todo funciona todo. Aprendemos nosotros con de la electrofisiología y siempre nos pasó que decimos, bueno, esto no es lo que queremos ver. Pero van a ver que los conocimientos que adquieran ustedes en el primer trabajo práctico y seminario de membrana, sumado a lo que ya saben de membrana celular, les va a permitir entender muchísimos conceptos en el resto de los temas que se van dando, ¿no? Así que bueno, traten de pensar esto. Van a ver que muchas cosas de las que yo les voy a decir ahora de alguna manera las conocen, pero bueno, es un poco para refrescar y así seguimos avanzando. Tiene subida la clase esta, que en realidad pegada a la clase que va a ser el martes que viene, que es músculo. Esta y la de músculo la tienen juntas en una, pero hoy vamos a dar la mitad de eso que tienen. Igual vamos a tratar de seguir cargándoles las clases, los PowerPoint de las clases antes de la clase teórica, de tal manera que ustedes si quieren pueden ya venir con la impresión de la bueno. Entonces, es un poco lo que les estaba diciendo recién, ¿no? Que permanentemente regulamos el medio interno para mantener una condición estable y constante, con un tipo de equilibrio que ustedes van a ver que se da, que no es la imagen de equilibrio de dos cosas iguales de un lado y del otro, ¿no? Sino que son equilibrios particulares y es a lo que nos referimos cuando hablamos de la homeostasis. Permanentemente ustedes van a ver que existen ajustes de los equilibrios y cualquier estímulo, cualquier situación que lo saque al individuo de ese equilibrio, están los mecanismos para volverlo y en general es lo que llamamos mecanismos de regulación o de autorregulación. Si empezamos por acá, tenemos un ejemplo bastante claro. O sea, esto, ustedes tienen el líquido, me dieron un puntero, así que voy a tratar de usarlo. Nosotros vamos a hablar mucho de la membrana plasmática, ustedes la conocen muy bien porque ya saben estructura, todo, porque lo han visto en Turquía, ¿no? Y si no, bueno, vamos a repasar. Acá tenemos una membrana que separa un espacio extracelular de un espacio intracelular. El espacio extracelular y el intracelular tiene agua, por supuesto, que es donde están todos estos solutos, pero aparte tienen diferentes solutos que tienen diferentes características en cuanto desde cargas hasta peso molecular, hasta características de cuanto ¿no? Si nosotros empezamos a mirar acá, que acá tienen unos números de ustedes puestos, son las concentraciones que son esos iones. Cuando hablamos de líquido extracelular, si uno lo trata de volcar a la realidad, es de qué estoy hablando, dónde los estoy midiendo, si nosotros medimos los distintos electrolitos, en el plasma, el plasma es extracelular, ¿no? O sea que eso nos estaría dando las concentraciones.
Con lo cual, ustedes saben que incluso en la clínica se hace la medición de un ionograma, y cuando se hace una medición de un ionograma, en realidad estamos midiendo algunos iones como el sodio, el potasio, el calcio, el bicarbonato, el cloruro, y eso le da toda una información al médico, ¿no? O sea, nosotros lo determinamos, el médico recibe esa información, o los que sigan farmacia van a determinar cómo se está modificando ese ionograma por determinada droga o determinada sustancia que se le está dando al individuo, ¿no? O sea que esto, vuelto a la realidad, eso es lo que podemos ver en un ionograma. Entonces, pero si nosotros ya empezamos por acá, vemos que acá de equilibrio casi no vemos nada, a la imagen de equilibrio que uno tiene de concentraciones iguales, y en realidad acá no está sucediendo eso, y no sucede eso porque es un estado estacionario. Cuando hablamos de un estado estacionario, hablamos que en realidad no hay pasaje de un flujo neto de sustancias de un espacio al otro espacio. Un flujo neto significa que lo que sale es igual a lo que entra, con lo cual esto se mantiene en este equilibrio, y se tiene que mantener en este equilibrio. Si nosotros miramos esto, el ion predominante, o el ion predominante en el líquido extracelular es el sodio. Es el sodio, del cloruro de sodio, de la sal común que normalmente tenemos por la dieta, ¿no? O sea, ese sodio, fíjense que la concentración de sodio es de alrededor de 142 miliequivalentes por litro. Cifras que se tienen que ir acordando, no todas se las van a tener que acordar, pero esta sí, es una cifra del ionograma normal, ¿no? Que se le puede hacer a un paciente. Eso de que o sea, ustedes tienen que saber las cifras, tienen que saber valores normales. En fisiología estudian valores normales y los tienen que saber, pues el lugar donde los tienen que aprender. O sea, después verán cuáles son los valores que no son normales cuando sigan avanzando en las materias posteriores. Pero en los exámenes se toman valores normales, en los faciales, en todo, o sea que tienen que aprender valores normales. Ustedes van a ser bioquímicos o farmacéuticos y tienen que conocer los valores normales. El potasio, fíjense lo que pasa con el potasio. El potasio está muy poco concentrado en el líquido intracelular, que es alrededor de 4 miliequivalentes por litro, y en el líquido intracelular es de 140. Fíjense que y el sodio era 142 en el líquido intracelular y en el líquido intracelular es de 10. O sea, fíjense ustedes cómo el cation predominante en el líquido intracelular es el sodio y el predominante en el líquido intracelular es el potasio. El calcio tiene una concentración de aproximadamente 2,4 miliequivalentes por litro en el líquido intracelular, y fíjense que en el intracelular es 0. ¿Qué vieron ustedes del potasio en biología, perdón, del calcio en biología? ¿Ustedes no vieron algo de cuando el calcio entra, se transforma en que genera una respuesta en el citoplasma, en esa célula? O sea que la presencia de calcio intracelular, o sea, el ingreso de calcio a la célula, en diferentes células genera diferentes activaciones nerviosas metabólicas, contracciones del ácido musculoesquelético. O sea, la entrada de calcio a la célula es una señal importante que nos va a cambiar el funcionamiento de esa célula. En múltiples células nos van a encontrar desde que se libera un neurotransmisor por la entrada de calcio hasta que se contrae una célula muscular, etc. Vamos a ir a los específicos. El cloruro también está muy concentrado en el extracelular y muy poca la concentración en el intracelular. El bicarbonato alrededor de 7 miliequivalentes por litro vamos a prestar mucha atención cuando veamos el estado ácido-base. O sea, es un parámetro que se mide cuando se quiere conocer el estado ácido-base del individuo. O sea, cuando se quiere conocer, vamos a hablar del pH de la sangre, y ese es una de las cosas más súper en cuenta. Hay otras sustancias. En el caso de la glucosa, pues, esta es la concentración normal de glucosa, a pesar de tener un rango alrededor de 100 miligramos por decilitro. Y la glucosa se tiene que mantener en esos valores. Están todos los mecanismos preparados para mantenerlo en esos valores, y solamente se puede disparar los valores de glucosa cuando uno consume alimento y se está absorbiendo a nivel intestinal, y ahí es donde aumenta la glucosa y se pone en juego todos los mecanismos para volver a bajarlo. Y eso también lo van a estudiar después de estudiar metabolismo también en las clases. Bueno, los lípidos, el pH, fíjense que el pH es 7,4 y alrededor, muy cercano al valor que hay en el intracelular, y este es un pH que se tiene que mantener. Las presiones de los gases también son importantes y lo van a tener bastante detalle con esto, con el respiratorio.
Pero la cuestión es que pese a que las concentraciones son muy diferentes, no hay un flujo neto, o sea, no hay un flujo neto, no hay ni una salida ni una entrada neta, sino que esto se mantiene en un equilibrio. Vengo a apagar un poco la luz. Podemos apagar, pero se tiene una... Bueno, tenemos que todos ensayar con este tema digamos, con este tema de la filmación o la grabación oficial. Porque después todos los que están por ahí grabando, como que el alumno o no alumno, no sé, esos son extraoficiales. O sea, sabemos que ustedes se los manejan bastante fluidamente a través de Facebook y esas cosas. Pero bueno, esto es lo mismo. Esto para repaso, y esto lo saben ustedes bien, que es la estructura de la membrana, está muy claro que está formada por lípidos y que tiene canales que están formados, poros que están formados por proteínas, es una bicapa, fosfolípidos, isolípidos, colesterol y proteínas, y que tiene las funciones de estas diferentes sustancias que forman la membrana, pueden ser proteínas transportadoras, enzimas, receptores, que participan en la adhesión celular y en el anclaje del citoesqueleto. Eso no vamos a saber absolutamente, usted lo conoce bien. La membrana plasmática tiene determinadas características. Una que tiene una permeabilidad selectiva. No es permeable por igual a todos los iones, cationes, sustancias. O sea, tiene una permeabilidad selectiva. Y esa tiene una permeabilidad selectiva en condiciones de reposo. Hay células que pueden salirse de esa condición de reposo y excitarse de alguna manera, ¿no? Que ya lo vamos a ver cuáles son las células que son excitables, como por ejemplo las neuronas, las células musculares, que tienen la capacidad de cambiar esa permeabilidad en determinadas condiciones. Participa activamente en el transporte de sustancias, y eso el entorno selectiva se lo permite. Es un sensor de señales externas, o sea que, ya sea porque tiene receptores de membrana o de alguna manera, hay señales externas que impactan en la membrana y cambian la funcionalidad de las células y genera respuestas diferentes en los órganos. Participa en los mecanismos de traducción de señales, participa en los mecanismos de adhesión celular y participa también en los mecanismos de reconocimiento, o sea, la membrana permite el reconocimiento de las células. Esta permeabilidad selectiva depende de varias cosas, o sea, la estructura de la membrana es una bicapa lipídica y tener zonas que tienen poros proteicos, eso hace a la permeabilidad selectiva. Todas aquellas sustancias que sean solubles en lípidos atraviesan la membrana fácilmente, o sea, todas, y van a tener ejemplos que ustedes enseñaron en trabajo práctico de sustancias que atraviesan fácilmente la membrana porque son solubles en lípidos. Y sí, lo hacen a favor del gradiente de concentración y sin ningún tipo de inconveniente. También afecta la permeabilidad del tamaño de las células y la carga. Esto nos vamos, hacia el final de esta clase se van a dar un poco más cuenta de esto, que hay iones que son positivos o negativos y que cuando tienen que entrar o pasar del extracelular al intracelular o del intracelular al extracelular, va a estar favorecido o desfavorecido por su carga, porque esa membrana, al final de la clase vamos a ver por qué, esa membrana tiene un dipolo eléctrico, o sea, esa membrana tiene una carga eléctrica que está dada por cargas positivas en la cara externa de la membrana y cargas negativas en la zona interna. Entonces eso también va a afectar el movimiento de los iones cargados. También es permeable a pequeñas moléculas no polares, moléculas polares sin carga neta y pequeñas. En el caso del agua atraviesa fundamentalmente por poros proteicos, ¿no? Y es impermeable a moléculas cargadas, a determinados iones, y es importante que ustedes empiecen a reconocer que la membrana es casi impermeable al sodio, en condiciones de reposo, ¿no? Es casi impermeable al sodio.
casi impermeable al cloruro y es muy permeable al potasio. O sea, el potasio atraviesa fácilmente la membrana y el sodio y el cloruro y el calcio no atraviesan la membrana. La membrana de la célula de reposo es impermeable. Se dan procesos de ósmosis que están dados por las diferencias de concentraciones que hay de un lado de la membrana y del otro y que genera un movimiento de agua, lo vamos a ver ahora también. Y además hay transportadores de membrana también que pueden favorecer el transporte. En realidad, de acuerdo a la ley de Fick, que ustedes ya deben conocer, la deben haber visto en algún momento antes que nosotros, el transporte de sustancias a través de la membrana depende, bueno, de todas las condiciones que les dije anteriormente, ¿no? Si una membrana es permeable a una determinada sustancia, la difusión de esa sustancia, el flujo por lo cual difunde esa sustancia, va a estar directamente relacionada a la diferencia de concentración. O sea, la sustancia va a tender a pasar desde donde está más concentrado a donde está más diluido. Y en el caso del agua, al revés, ¿no? Que está más diluida en medio a donde está más concentrada. Y también depende del área. O sea, el área también va a influir en el valor del flujo. Y esto es una constante de difusión. Puede haber arrastre por campo eléctrico y también transportes activos. Cuando hablamos de difusión estamos hablando de un transporte que no necesita energía, que la energía se le está dando la diferencia de concentraciones. Esa va a ser la energía, es una energía química que le hace que esa sustancia atraviese. En el caso del transporte activo, la energía se la vamos a tener que, el sistema se lo tiene que dar la energía para que pueda realizarse ese movimiento vamos a encontrar habitualmente en las células ese tipo de transporte y esa energía la obtiene de la forma que tenemos la energía en las células, o sea, fundamentalmente, principalmente a través de la ATP, ¿no? O sea, cuando necesitamos energía. ¿Y por qué vamos a necesitar energía para atravesar la membrana de determinadas sustancias? Porque lo vamos a estar haciendo en contra de un gradiente de concentración. Vamos a pretender llevar esa sustancia donde está menos concentrada o donde está más concentrada. Y para eso necesitamos darle energía. Bueno, este es un ejemplo de un poro proteico que en realidad habitualmente lo van a ver para diferentes sustancias, que es lo que permite pasar sustancias que no son solubles en líquido. Por ejemplo, el agua. Estos canales iónicos o bueno, poros y también canales iónicos que son proteicos tienen determinadas características y pueden estar abiertos o cerrados y eso permite que una sustancia pase o no pase. Pueden ser específicos, canales específicos para determinadas sustancias, para el canal de sodio, para el canal de potasio, canales de cloruro, canales de calcio, o puede haber también algunos canales que no sean tan específicos, por ejemplo canales catiónicos donde varios cationes pueden pasar a través de ese canal. Esos canales están en la membrana y esos canales pueden responder a determinadas situaciones abriéndose, ¿no? O sea, podemos abrir un canal. Hay canales que son voltaje dependientes. Ahora, yo les dije y les adelanté, algo que les voy a explicar en esta última parte de la clase, les adelanté que los canales son, que la membrana plasmática está cargada, ¿no? Lo que se tiene cargas negativas afuera, positivas adentro, y esas son las cargas que tienen. En esas condiciones de reposo, la membrana tiene un potencial de membrana, ¿no? Tiene un potencial de membrana que hay células que tienen diferentes, pero que está alrededor de menos 90 milivoltios. Entonces, en ese potencial de membrana hay canales que están cerrados, ¿no? O sea, ¿y por qué voltaje dependiente? Porque cuando se cambia el voltaje por algún estímulo, por alguna información que le llega a la célula, entonces esos canales se pueden abrir, porque son canales voltaje dependientes. Cuando cambia el voltaje, la célula se abre, ¿sí? Y eso también vamos a ver. También hay canales que son ligando dependientes, o sea, una zona del canal es como un receptor que algún ligando, que puede ser un factor humoral, que puede ser una hormona o un factor que esté circulando en sangre, se une a ese receptor, a esa zona del canal y genera la apertura del canal. Eso también van a ver muchos ejemplos a lo largo de la fisiología.
Y también está esto que se llaman las fuerzas físicas. Y ahora, espero que se me haya pegado, pero yo agregué una diapositiva que ustedes no la tienen ahí, pero es esta, porque hoy pensando que a lo mejor se podría entender más en la explicación que normalmente les doy de esto, se la van a tener también cuando lo dicen en la web. Este es un canal, ¿no? Este es un canal de sodio. Un canal de sodio que está en la membrana. Normalmente la membrana que dijimos que era con respecto al sodio, impermeable. Los canales, ¿cómo van a estar si es impermeable? Cerrados. En condiciones de reposo. Entonces tenemos los iones por ahí. Bueno, en este caso es un caso de un canal de calcio, ¿no? Pero bueno, no importa. Hay toda una matriz extracelular, que ustedes la conocen bien porque lo estudiaron en biología, un citoesqueleto, que de alguna manera el canal es estanca. Esta es una teoría con respecto a por qué se abren los canales estos por fuerzas, ¿no? Entonces, así estaríamos en condiciones de reposo que no está pasando nada. Se conoce hace muchísimo tiempo y hay canales que responden a eso, que son canales que responden a fuerzas físicas. Y una de las fuerzas físicas es el estiramiento, ¿no? Por ejemplo, las células del músculo liso, de las arteriolas o de los esfínteres precapilares, que tienen músculo liso, que se lo saben de histología, que tienen músculo liso en la pared, cuando se produce un aumento de presión de la sangre, se estira y eso genera que se vuelva a contraer, que se contraiga, y a veces hasta casi se cierra ese esfínter precapilar, ¿no? Y eso es una manera de proteger a los vasos que siguen, que son vasos que no tienen pared muscular, que son nada más de transporte de sustancias, o sea que realmente son muy lábiles y no podrían resistir, digamos, un aumento brusco de presión, sin romperse. Entonces, que son los capilares. Entonces, se sabía, y eso siempre lo supimos, y que se abren los canales de calcio entre el calcio y hace contraer el músculo liso. Pero bueno, una de las teorías más modernas con respecto a esto es que estaría relacionado con la matriz extracelular, que al estar anclada en estos canales, lo que produce es que al estirarse la tensión en la pared por estiramiento, se produce un estiramiento de esa matriz extracelular y al estar anclada al canal lo abre. Esta es una de las teorías por las cuales sucede, pero bueno, este sería un caso de que una fuerza física nos está abriendo un canal. Es un ejemplo que lo van a ver también más adelante. Hay también intercambiadores, además de canales específicos para los distintos cationes o aniones. Hay intercambiadores que son estructuras que lo que hacen es intercambiar. O sea, cuando entra un sodio sale un protón, o sea, es así, ¿no? O sea, trabajan en ese sentido. Muchas veces se puede dar estos intercambiadores porque alguno de esos cationes o aniones está generando la fuerza química que permite la entrada de él, entonces aprovecha el otro para ser sacado o entrado. Hay intercambiadores sodio-protón, potasio-protón, sodio-calcio. Y después, esos intercambiadores, uno entra y el otro sale, ¿no? Pero después también hay cotransportes, o sea, cotransportes que todos van en la misma dirección, pero que se necesitan los tres, ¿no? O sea que el transportador con sodio-potasio cloruro, este es un transportador que lo van a estudiar cuando vean riñón y están en las ascendentes de Henle y está, por ejemplo, se utiliza en la farmacología porque hay diuréticos que inhiben este cotransporte, como por ejemplo la furosemida, que es un diurético muy común y que permite que no se reabsorba tanto sodio y se excrete más cantidad de sodio, se lo van a ver también en la riñón. Hay otro cotransporte que es sodio y carbonato, sodio y yodo, que lo van a ver en tiroides y sodio glucosa, que lo van a ver, este cotransporte lo van a ver en el riñón también, y es la reabsorción casi obligatoria que se da en el túbulo contorneado proximal de la glucosa, y lo hace a expensas de la fuerza que le está dando el sodio para esta célula. Los canales son
pueden estar en una situación de estar cerrado, con lo cual cerrado no puede pasar la sustancia, por algún estímulo, que puede ser los que vimos u otros, se abre ese canal y se transforma en abierto, y en estas condiciones puede la sustancia atravesar el canal y entrar o salir de la célula. Y puede ser también una situación de inactivado, que como tiene dos compuertas, una de las compuertas está abierta pero la otra está cerrada, y pasa de inactivado a pasar a cerrado. El tiempo que tarde esto depende del canal. Hay canales que son lentos y que todo esto de pasar de cerrado a abierto, de abierto inactivo a cerrado es lento, como hay algunos canales de calcio que son así lentos y que están en las células musculares cardíacas, y también puede ser rápido, o sea que este proceso se da rápidamente y ese canal se inactiva rápidamente, no se abre y se cierra rápidamente. En este tampoco pasa, en las condiciones de inactivo tampoco pasa la sustancia, o sea que no se cierra este canal de alguna manera, pero no está en estado cerrado, está en estado inactivo, tiene una compuerta todavía abierta. Entonces ustedes me preguntarán qué diferencia hay entre estas dos cosas. El canal cerrado, con un estímulo lo podemos abrir. El canal inactivo no se puede abrir. O sea que no podemos con un estímulo abrirlo. Tiene que pasar una condición de cerrado antes de poder abrirlo. Esto que parece bastante teórico, sin importancia, van a ver que se aplica mucho a la hora de ver los cambios en el potencial de membrana que se producen en algunas situaciones. En estas condiciones, cuando los canales están, cuando la célula está en reposo y determinados canales están cerrados porque no hay transporte de iones, la membrana está polarizada, y está polarizada en la forma que yo les mostré hoy, o sea, es positiva del lado extracelular y negativa del lado del calcio, una muy baja permeabilidad también al calcio y muy baja permeabilidad al cloruro. Y muy alta permeabilidad al potasio. Esas son las condiciones de reposo y en las que nos tenemos que mantener. En esas condiciones, la membrana está polarizada de esa manera, con cargas positivas en el lado extracelular y cargas negativas en el intracelular. Si me fueron siguiendo, y yo les digo que la membrana es muy permeable al potasio, ¿dónde estaba más concentrado el potasio? En el intracelular, ¿no? De la 140 del intracelular. Entonces, si está abierto ese canal, porque está aumentada la permeabilidad de la membrana al potasio, ¿qué va a estar pasando con el potasio? Va a tender a salir, va a estar saliendo. Entonces esa salida de potasio es la que nos está generando ese aumento de cargas positivas en el extracelular. Es muy pequeña, las concentraciones son muy bajas, van a ver que después el potasio va a volver a entrar. Pero eso me alcanza para generar ese dipolo, y eso me alcanza para generar un potencial de membrana. Es ese valor que yo les estoy hablando, que se da en las células de reposo, menos 90 en algunas, con células musculares, menos 70 en las neuronas, algunos no tienen un potencial de reconcentrable, como sucede en las células marcapasos cardíacos, o sea, varía y las van a ir estudiando. Y cuando sucede esto, que los canales que estaban cerrados, como por ejemplo podemos hablar del canal de sodio, porque la membrana es muy poco permeable al sodio, esos canales, cuando se abren por alguna circunstancia particular, lo que genera es la despolarización de la membrana. Porque ¿qué va a pasar? El sodio que estaba más concentrado afuera del extracelular va a entrar, porque se le abrieron los canales, va a entrar por un gradiente importante de concentración. Entonces lo que va a pasar es que ahora las cargas positivas van a tender a estar adentro y van a quedar cargas negativas afuera, y es lo que llamamos la despolarización de la membrana. Y esto se da en algunas células que son las células excitadas. Bueno, esto es otros ejemplos más gráficos de una proteína carrier, por ejemplo, o de un canal proteico. Las proteínas carrier, los transportadores, son aquellas que determinada sustancia se unen en el espacio celular de la membrana en esa proteína carrier, y eso le hace cambiar la configuración espacial de esa proteína de tal manera que la sustancia queda del lado de adentro y se suelta. Eso pasa, por ejemplo,
con la glucosa. El problema de estas proteínas carga es que, como ustedes saben, se saturan. O sea, cuando la concentración de la sustancia es muy alta, se terminan saturando, como sucede, por ejemplo, con la glucosa que se filtra en el glomérulo del riñón, que se tiene que reabsorber todo, porque en la orina no hay glucosa, pero cuando las concentraciones de glucosa plasmática son muy altas, se satura el carrier y parte de la glucosa se va a empezar a eliminar por orina. La osmolaridad esto también lo tienen que saber ustedes de antes de nosotros, es una propiedad cualitativa. Cuando se genera una presión osmótica es porque hay una diferencia de concentraciones de un lado y del otro de una membrana, y eso genera un pasaje de agua, un flujo neto de agua de la zona que está más diluida a la zona que está más concentrada. Y eso depende de la diferencia de concentraciones, diferentes coeficientes y constantes, y también de la temperatura, y eso es lo que define la presión osmótica. Hay que hacer una diferencia entre osmolaridad y tonicidad. O sea que cuando hablamos de tonicidad estamos hablando del comportamiento que tiene la célula en esa solución. O sea, esa solución puede ser isotónica o hipertónica o hipotónica. Y todo va a depender del comportamiente que tenga la célula en esas condiciones. Si hay un ingreso si está hipotónica, va a haber un ingreso de agua a la célula y va a producir hasta la lisis de la célula. Si es isotónica, no va a pasar absolutamente nada, se va a mantener en equilibrio y no va a haber un flujo neto de agua. Y si es hipertónica la solución en que está esa célula, la célula va a perder agua, se va a deshidratar la célula, tratando de buscar una condición de equilibrio. Yo no voy a ir mucho más allá en este tema, simplemente se los planteo acá para que los repasen, los estudien yo, porque es uno de los temas en los cuales van a trabajar mucho en el seminario de trabajo práctico de la semana que viene. Yo les dije que también hay un transporte activo, o sea que cuando hay un pasaje de una sustancia en contra de un gradiente de concentración, lo va a tener que hacer por transporte activo. Le vamos a tener que dar energía. Hay distintas bombas, como por ejemplo la más conocida, a lo mejor es la bomba sodio-potasio ATPasa. Esta bomba sodio-potasio ATPasa, recordemos en qué estábamos, en la diapositiva esa donde yo les dije. Con los canales cerrados estábamos con la membrana polarizada, positiva afuera, negativa adentro. Cuando se abre el canal de sodio, cuando abrimos el canal de sodio, ¿qué es lo que va a pasar? Va a haber una entrada de sodio a la célula porque está más concentrado el sodio en el extracelular que en el intracelular. Cuando se produce la entrada de sodio a la célula, empieza a dejar cargas negativas sueltas en el espacio extracelular y se va a hacer positivo adentro, se despolariza esa célula. Pero en esa situación no podemos estar, porque si dejamos los canales abiertos, el sodio sigue entrando, finalmente se va a generar un desequilibrio osmótico, porque al revés el sodio también está entrando con agua, ¿no es cierto? Entonces, inmediatamente, permanentemente en la célula está funcionando la bomba sodio-potasio ATPasa, permanentemente, consumiendo energía y permanentemente funcionando. ¿Para qué funciona? En condiciones de reposo va a hacer que el potasio que está saliendo, porque la membrana es permeable, el potasio ingrese a la célula, vuelva a ingresar, porque si no acumularíamos una concentración muy grande de potasio en el extracelular. O sea, que vuelve a ingresar a la célula y lo intercambia por el sodio. Porque el sodio, que decimos que la membrana es totalmente impermeable al sodio, algo de sodio puede llegar a entrar en condiciones de reposo. Pero fíjense que cuando se produce la apertura de los canales de sodio, por cualquier estímulo que impacte en la célula, va a haber una entrada de sodio, se despolariza la membrana, ahora se va a hacer positiva adentro, en el intracelular. Ese sodio lo tenemos que sacar, porque si no está generando el desequilibrio osmótico. Entonces también esa bomba sodio-potasio ATPasa se encarga de mantener el equilibrio. Si nosotros inhibimos la bomba sodio-potasio ATPasa en las células, esas células van a terminar muriendo porque no va a poder manejar las concentraciones de sodio y potasio. O sea que eso es así, por lo menos cuando lo voy a explotar, ¿no?
Hay bombas de potasio proton ATPasa, bombas de calcio ATPasa. Estas bombas de calcio son importantes. Hay bombas de calcio del retículo sarcoplásmico y bombas de calcio en la membrana celular, y son las bombas que son encargadas de sacar el calcio. Una vez que el calcio entra por alguna condición, que es la apertura de canales de calcio, entra, pero después el calcio hay que bajar la concentración de calcio en el intracelular una vez que se produce la acción, y eso lo logramos a través de las bombas, porque acuérdense que el calcio estaba muy concentrado en el extracelular y poco concentrado en el intracelular. Y siempre va a ser así, aunque entre calcio a la célula, siempre la concentración intracelular va a ser más baja que el extracelular. O sea que vamos a necesitar energía para que eso salga. Esto lo vamos a ver con mucho detalle, estas bombas, porque las vamos a ver la semana que viene cuando en el teórico vean músculo, y la otra semana cuando vean músculo en seminal y trabajo práctico. Entonces ahora vamos un poco a ver algunos conceptos de electrofisiología, porque acá tenemos diferentes potenciales. Los potenciales que los podemos medir en milivoltios, o sea, estamos midiendo un potencial, y tenemos el potencial químico, que depende fundamentalmente de la diferencia de concentraciones del intracelular y del extracelular, o sea que ese es el potencial. Esto es lo que le da la fuerza. Cuanto mayor sea la diferencia entre el intracelular y el extracelular, más alto va a ser ese potencial químico, más fuerza para producir el movimiento de las sustancias, siempre y cuando la membrana sea permeable, ¿no? Después tenemos el potencial eléctrico, que depende fundamentalmente del potencial de membrana y la carga del ion. Ahora van entendiendo un poco más este tema de la carga del ion y cómo la carga del ion puede afectar el movimiento del ion a través de la membrana, porque la membrana está cargada, ¿no? Ustedes ya vieron electricidad en física, o sea, saben que se pueden atraer otros polos opuestos, pero no los mismos. Entonces eso también lo afecta. Después, en realidad, en este sistema que es la célula y su espacio extracelular, no todo depende, no son cosas aisladas lo que suceden, sino que hay un potencial químico, un potencial eléctrico, hay un potencial electroquímico que es la suma de los dos. En realidad eso es lo que está actuando en todo momento, el potencial electroquímico, esa es la fuerza. Y hay un potencial de equilibrio electroquímico que surge nada más. Ustedes se pueden poner a despejar en esta ecuación que si esto lo igualan a cero, significa que esto está en equilibrio. Entonces de ahí pueden despejar el potencial de equilibrio, y ese potencial de equilibrio es el potencial de equilibrio electroquímico, y esa ecuación que ustedes tienen acá es la ecuación de Nernst, y que también van a trabajarlo bastante en trabajo práctico, y van a trabajar con esos potenciales. El potencial de equilibrio del potasio, es un potencial muy cercano al potencial de membrana. Si el potencial de membrana de reposo les dije que era ¿cuánto? Negativo, menos 90 milivoltios. El potencial de equilibrio del potasio es aproximadamente menos 95 milivoltios. Es decir, que está cerca. El potencial de membrana en realidad está dado casi por el potencial de equilibrio del potasio, que es muy cercano. ¿Por qué? Porque la membrana es permeable al potasio. Cuando la membrana se vuelve más impermeable al potasio, cuando se produce la despolarización de la membrana por un estímulo, y más permeable al sodio, el sistema va a ir a buscar el potencial de equilibrio del sodio. Y el potencial de equilibrio del sodio tiene un valor de aproximadamente, es positivo, o sea, ya no vamos de los negativos, o sea, partimos de... Acá tenemos el menos 90 milivoltios, y acá tenemos el más 60 milivoltios, que es aproximadamente el potencial de equilibrio del sodio. Entonces, cuando abrimos los canales de sodio, ¿qué es lo que vamos a observar nosotros? Nosotros lo que vamos a observar es que los canales de sodio abiertos superan los de potasio. Entonces,
que está encerrado, o sea, cuando empieza a cambiar el potencial. Entonces, ¿qué va a pasar con este potencial? Va a ir a buscar el potencial de equilibrio del sodio, porque ahora es el sodio que lo está marcando. Y trata de llegar, no llega, lo van a ver que no llega, llega más o menos a más 20 y ahí se están cerrando esos canales de sodio o inactivándose y después cerrándose porque son canales rápidos y no, por eso no llegamos al potencial de equilibrio. Pero con estos potenciales electroquímicos y potenciales de equilibrio van a trabajar en el seminario de trabajo. Entonces, esto es un poco algunas cosas que ya vimos y para resumir, permeabilidad de membrana en reposo, alta permeabilidad del potasio, baja permeabilidad del sodio, baja permeabilidad del cloruro y ahí deberíamos agregar muy baja permeabilidad del calcio también. El potencial de membrana en reposo, como dijimos, era alrededor de menos 90 y la diferencia de potencial está dada por la diferencia de cargas positivas en el extracelular y negativas en el intracelular. Hay una cuestión que se cumple y que es el principio de electroneutralidad. O sea, en los sistemas biológicos se cumple el principio de electroneutralidad. Ahora ustedes me pueden estar preguntando, bueno, si se cumple tanto el principio de electroneutralidad, ¿cómo es que tengo todas estas cargas positivas de un lado y negativas del otro? En realidad ese dipolo se crea con muy bajas concentraciones de un exceso de cargas positivas. O sea, en el total, digamos, el principio de la electroneutralidad se sigue cumpliendo. Eso simplemente que son una acumulación de muy poca concentración de cargas positivas en el extracelular por la salida del potasio y que quedan negativas en el intracelular, pero tenemos que decir que se sigue cumpliendo el principio de la electroneutralidad. Y que por supuesto este potencial de membrana depende de las propiedades de la membrana. O sea, se da este potencial de membrana porque la membrana tiene las propiedades que tiene. Entonces, para el origen del potencial de membrana es importante el gradiente electroquímico y además la permeabilidad de la membrana a los iones. O sea, es fundamental, esos dos conceptos para tener, esto ya lo tienen que ir surgiendo ustedes por todo lo que estuvimos hablando de la clase, ¿no? Los iones, esto también para sintetizar, los iones potasio tienden a difundir hacia afuera de la célula a favor del gradiente de concentración, pero a esta salida se le pone el gradiente eléctrico. ¿Por qué se le pone el gradiente eléctrico? Porque en el extracelular es positivo, o sea, esto se le está poniendo. Se logra un equilibrio en el cual la salida del potasio que está saliendo es igual a la entrada del potasio que está entrando, ¿por qué? Por la bomba sodio-potasio ATPasa, porque le tenemos que dar energía. Entonces, cuando se produce el equilibrio, estamos manteniendo ese potencial. Bueno, cuando está en equilibrio, el potencial de membrana es el potencial de equilibrio, ¿no? Y esto, o sea, estos son algunas cuestiones más que deben ser en condiciones normales, en el interior de la célula. Hay una concentración 20 veces superior al exterior, o sea que el gradiente de concentración es muy importante para el potasio. Entonces, pero la entrada de potasio tiene que ser en la misma dirección, ¿no? En la misma, digamos, la salida y la entrada tienen que ser iguales para que esto se mantenga en equilibrio, ¿no? Entonces, la ecuación de Nernst nos está dando, como decimos hoy, el potencial de equilibrio de la membrana, que está relacionada fundamentalmente con las concentraciones de potasio durante el reposo. Tienen dos estos parámetros. O sea, fundamentalmente está relacionada, es esto lo que está marcando el potencial de equilibrio, la diferencia de concentración. Entonces, con todo lo que estuvimos viendo hasta ahora y que repasamos con esta diapositiva anterior, nosotros podemos ver que podemos graficar, si graficáramos en función del tiempo, el potencial de membrana, tendríamos esto, o sea, en función del tiempo, el potencial de membrana, que tiene un valor negativo de alrededor de menos 90, o menos 90, menos 70, de acuerdo si es una célula muscular, si es una neurona, ¿no? Entonces, esto acá lo que nos marca
esto lo que nos marca es como un estímulo, que puede ser un estímulo eléctrico que estemos dando a esa célula, ¿no? Damos un estímulo eléctrico. Este estímulo eléctrico pueden pasar dos cosas. Que el estímulo haga que se abran algunos canales de sodio, se despolariza la membrana porque empieza a entrar el sodio, pero no es suficiente para llegar a un valor que es el valor umbral. En ese caso, volveríamos por la bomba sodio-potasio acomodaría esto, finalmente volveríamos a un potencial de reposo. Y esto no pasa nada, hay un cambio de potencial de membrana que no está generando ninguna respuesta. Pero fíjense qué pasa si este estímulo es lo suficientemente importante como estímulo, es supraumbral, ¿no? No es subumbral, sino supraumbral. Y llegamos al potencial, logramos que esa célula llegue, por la entrada de sodio, llegue a un potencial umbral, se haga menos negativa y llegue a un potencial umbral. En ese caso, se dispara lo que se llama el potencial de acción. Y esto sucede en todas las células excitables. Esto va a ser un poco diferente la curva del potencial de acción, pero para cada célula siempre es igual. No importa el estímulo que estemos dando. Si el estímulo fue suficiente para llegar al umbral, se va a disparar el potencial de acción y siempre va a tener el mismo gráfico. Siempre va a llegar a los mismos valores. Entonces, porque acá, ¿qué es lo que está pasando? Se está despolarizando la célula, o sea, se está haciendo más positiva adentro y está buscando el potencial de equilibrio del sodio, que era ya por más 60. Entonces, esto es la despolarización y esto es la repolarización de la célula, porque esos canales de sodio que se abrieron por el estímulo se van a volver a cerrar rápidamente, son canales rápidos, entonces se cierran. Y una vez que se cierra, la bomba sodio-potasio hace su trabajo de sacarlo al sodio y de entrar el potasio y se abren los canales de potasio. Nuevamente, se abren acá canales de potasio, que son canales rectificadores de potasio, que se abren a estos potenciales más positivos y eso hace que haya una salida muy importante de potasio. Después eso se van a cerrar y quedan los 4 canales de potasio que normalmente están abiertos en la membrana del reposo. Sí, o sea, esto es el potencial de acción. Se desencadena todo y no se puede parar ese potencial de acción. Ahora, ¿esa célula en qué condiciones está cuando se está produciendo el potencial de acción? Esa célula está en condiciones que los canales se abrieron y entró el sodio. A esto no los podemos dar por estar abiertos, o sea, y se van a empezar a cerrar. Pero primero que se empiezan a cerrar, se inactivan. O sea, hay todo un periodo que esos canales de sodio están activos. Y por más que yo le dé otro estímulo en cualquier zona donde el canal todavía está inactivo, no lo puedo volver a abrir. O sea, no puedo generar otro potencial de acción. Hay una zona donde empiezan a pasar a cerrados y si yo le doy otro estímulo, sí puedo generar otro potencial de acción. Entonces, este es el concepto de potencial de acción. Ahora ustedes me preguntarán para qué sirve esto, ¿no? ¿Para qué sirve que esto suceda? Es el principio fundamental, por ejemplo, es la unidad fisiológica de todo el sistema nervioso. Toda la información del sistema nervioso se lleva por potenciales de acción. Los potenciales de acción se conducen a través de la membrana de la célula y se conducen y pasan de célula a célula de diferentes maneras. En el sistema nervioso hay algunas directas que son sinapsis eléctricas, pero también se libera el neurotransmisor por el potencial de acción y el neurotransmisor actúa en la célula que sigue, la postsináptica, y eso hace que el potencial de acción se transmita sin pérdida a la otra célula. O sea, toda la información en el sistema nervioso se lleva por potenciales de acción. Recuerden que a veces ustedes tienen axones que pueden medir varios centímetros, porque los nervios, los axones miden varios centímetros, y la información va y no se pierde. Los potenciales de acción se conducen. Lo que no se conduce son estos potenciales, que no llegan a ser potenciales de acción. Esos potenciales excitatorios postsinápticos que los van a aprender ahora cuando vean neurofisiología, esos no se pueden transmitir.
Puede haber otros procesos, por eso se pueden sumar, ¿no? Se pueden sumar entre ellos, pero alcanzar un potencial de acción, pero no se pueden transmitir. Pero los potenciales de acción sí se transmiten. En el corazón, que también tenemos células excitables, por ejemplo, desde las células marcapasos que están dando cuál es el ritmo del corazón, se transmite esa información a través de potenciales de acción hasta la última célula del ventrículo para que se contraiga. Entonces, esa es en forma de potencial de acción es como le viene la información eléctrica a las células para abrir los canales que son canales voltaje dependientes. O sea, cuando llega la información es como si estuviéramos dando un estímulo externo en el circuito. O sea, por eso es importante que ustedes lo tomen bien, lo suman y lo entiendan este tema de los potenciales de acción. Les di ejemplos de las neuronas, el sistema nervioso en general, ejemplos de corazón también pasa lo mismo, en el músculo esquelético pasa lo mismo, en el músculo liso pasa lo mismo, o sea que esto se da en todas las células que son excitables. Bueno, esto es para volver a repasar. Entonces se produce la despolarización de la membrana con la apertura de los canales de sodio. Este cambio en el potencial de membrana, se produce por apertura de los canales de sodio, pero también hay canales de calcio voltaje dependientes. Entonces, cuando cambia el voltaje de la célula y se hace más positivo, se abren los canales de calcio que son voltaje dependientes. Entonces, ¿dónde estaba más concentrado? En el extracelular y muy poco en el intracelular. El calcio entra a la célula, ya lo van a estudiar en los distintos tipos de músculo, cómo impacta el calcio también del retículo sarcoplásmico, ¿no? Pero entra a la célula y ahí se genera una respuesta. Y en las células, en las neuronas, también en la entrada de calcio a la célula induce la salida del neurotransmisor al espacio intersináptico y de esa manera puede actuar sobre la membrana postsináptica. Sinapsis, que ustedes vieron algo, no fueron a todos, o histología o biología, y que lo hablan con mucho detalle cuando dentro de 1, 2, 3 semanas empecemos con la neurofisiología. Este es el periodo entonces de repolarización y como los canales de potasio entre los rectificadores y después se abren los canales de potasio que están abiertos en el reposo, normalmente no es siempre tan exacto que llega el potencial de membrana, sino que hay en un periodo donde se produce hiperpolarización. ¿Por qué hiperpolarización? Porque tenemos más cantidades de potasio afuera que todavía no logro ingresar, porque está muy aumentada la permeabilidad del potasio en toda esta zona. Entonces esto genera que en vez de llegar a menos 90, nos vamos a menos 96, ¿no? Nos vamos por todavía más negativo del potencial. Después se vuelve a acomodar también por la bomba sódica potasio TPA. Bueno, esto es lo mismo que ustedes habían visto en la diapositiva, una de las primeras, y que ahora se las traigo de vuelta acá para que vean que acá lo estamos aplicando. Cuando hablamos en el potencial de acción de un periodo refractario absoluto y relativo, estamos diciendo, periodo refractario absoluto, esta membrana no la podemos despolarizar otra vez. ¿Por qué? Hasta una determinada zona. ¿Hasta qué momento el estímulo no va a ser eficaz en la membrana? Hasta que se cierren los canales de sodio. Va a empezar a cerrarse algunos, al principio se va a estar un estímulo mayor, pero se van a empezar a cerrar algunos y ahí recién vamos a poder dar un nuevo estímulo. Donde no responde a ningún estímulo es el periodo refractario absoluto, y donde puede responder a un estímulo que sea mayor incluso que el estímulo umbral es el periodo refractario relativo. Esta es la secuencia para que la tengan resumida. Reposo, apertura de canales de sodio dependientes de estímulo, apertura de canales de sodio dependientes de voltaje, cierres de canales de sodio, porque a veces los estímulos pueden no ser eléctricos, pueden ser ligando dependientes o estiramiento, ¿no? Cierre de canales de sodio, apertura de canales de potasio dependientes de voltaje, que son los canales de potasio, rectificadores de potasio, que se abren a potenciales más positivos. Después se cierran esos canales y quedan abiertos nada más lo del potasio del reposo. ¿Cuáles son las características del potencial de acción? Cumple la ley de todo o nada. Cuando el estímulo fue suficiente para que esa membrana llegue al valor umbral,
se desencadena el potencial de acción y no hay forma de pararlo. O sea, es un ley de todo o nada. Simplemente el estímulo tiene que ser suficiente para llevarlo a un potencial umbral. Los potenciales de acción de un mismo tipo de células son siempre iguales. O sea, si el estímulo es 10, o 20, o 30, o 50 milivoltios, si supera el estímulo umbral, va a generar potencial de acción y va a ser igual el gasto. Estos son ejemplos de puntos, pero ustedes van a ver que es diferente en la neurona, que en la célula muscular lisa, que en la célula muscular esquelética, que en la cardíaca, son diferentes. Pero para esa célula, ese tipo de célula, siempre va a ser igual el potencial de acción. Y se propagan sin amortiguación. Y eso es lo que yo les explicaba también, que son los que llevan la información, la forma en que se lleva la información en los músculos y en el sistema nervioso. Esto, lo cual no vamos a hablar, es lo que tienen ustedes en su libro, lo que tienen en los papeles que escribieron, es la clase que vamos a ver la próxima clase. O sea, tomado de eso y dado que las células musculares son células excitables, van a ver cómo, vamos a empezar a hablar de músculo. O sea, vamos a empezar a hablar del tema que van a tener recién, no la primera semana, sino la segunda semana del tiempo. Bueno, bienvenidos otra vez a Fisiología y que la pasen lo mejor posible en este cuatrimestre que aprendan mucho.